Buen día, bienvenidos a Noticias a las 12:30. En esta media hora vamos a hablar de lo importante que está pasando en este momento. Empezamos con los títulos. Coronavirus, operativo puerta por puerta en el barrio 31. El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, confirmó que hay 6 muertos y 249 casos en las villas de la ciudad. El ministro agregó que el operativo sanitario será puerta por puerta y que los casos positivos serán trasladados a unidades de emergencia para confirmar los diagnósticos. Kicillof anunció 1.350 nuevas plazas para el servicio penitenciario bonaerense. En medio de la polémica por las detenciones domiciliarias, el gobernador de la provincia de Buenos Aires informó que en los próximos meses se ampliará la capacidad de alojamiento para dar mejores condiciones a más de 50.000 reclusos. Por otro lado, afirmó que espera que la Corte Suprema bonaerense ponga orden y claridad a las prisiones domiciliarias. Aerolíneas y Austral se fusionan para achicar gastos. Así lo anunció Pablo Seriani, el presidente de la línea de bandera. Señaló que la medida permitirá un crecimiento más ordenado y un ahorro de millones de dólares. El trámite de la fusión podría estar concluido para fin de año. Ya son 16.896 las personas detenidas o demoradas por violar el aislamiento en la ciudad de Buenos Aires. Son datos informados por el Ministerio de Seguridad porteño desde el 20 de marzo, día en que entró en vigencia la cuarentena, y las 7 de la mañana de hoy. De esa cifra, 1.149 fueron detenidas, 15.747 demoradas, notificadas o trasladadas a sus domicilios. Los voceros explicaron que hasta hoy fueron secuestrados 260 vehículos que eran conducidos por personas que no tenían permiso para circular. Francia, descubren que el primer caso de coronavirus fue en diciembre. Un estudio reveló que el coronavirus llegó a Europa, más precisamente en Francia, en diciembre, un mes antes de lo que se creía. La evidencia surgió luego de que revisaran test negativos contra la gripe. Esto significa que el virus estaba circulando antes en el territorio y que nadie lo sabía. Repasamos cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura actual es de 14 grados y está parcialmente nublado. Hacia la tarde 16 grados y algunas lluvias. Hacia la noche descenso de la temperatura que va a llegar a 11 grados y el cielo que va a estar nublado. Se confirmó oficialmente que hay 6 muertes por coronavirus y 249 casos en las villas porteñas. Ante este panorama, la ciudad lanzó un plan de detención temprana en los barrios vulnerables. El operativo se inició en la Villa 31 en conjunto con el Gobierno Nacional. El plan consiste en la realización de hisopados a personas que hayan mantenido un contacto estrecho con casos confirmados y que padezcan síntomas compatibles con COVID-19. La ciudad sumó 150 promotores para los vecinos que viven en los barrios de emergencia y que necesitan ayuda para conseguir medicamentos y alimentos. El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, remarcó la importancia de la presencia del Estado y que habrá grandes dispositivos de detención de casos en el barrio 31 y en la villa 1-11-14. Lo que vamos a hacer es, vamos a ir casa por casa a todas las personas que han sido contacto estrecho en los casos anteriores y a todo el resto de la ciudadanía. Vamos a ir golpeando la casa, consultando y explicando cuáles son los síntomas del coronavirus, y todos aquellos que tengan síntomas compatibles se los va a traer estos camiones que estamos desarrollando en colaboración entre Nación y Ciudad y con la cooperación de todas las organizaciones barriales de acá del barrio 31, y vamos a hacer los hisopos que correspondan, los estudios de testeo correspondan, y en base a eso vamos a cuidar a la gente según le dé positivo o no. La principal vacuna que tenemos contra el coronavirus es el distanciamiento físico, y aquí en estos barrios es mucho más difícil, con lo cual las políticas de gobierno y las políticas de Estado tienen que ser mucho más intensas, tenemos que estar más presentes, tenemos que hacer más cosas por la ciudadanía, porque el riesgo de contagio entre ellos es mayor. Después de 8 días sin servicio, el agua volvió al barrio 31. AISA envió los camiones cisterna para abastecer el asentamiento. La ciudad y el Gobierno Nacional trabajaron en conjunto para restablecer el suministro del barrio, que usa unos 300.000 litros de agua por día. El asentamiento cercano a Retiro es el más poblado de toda la ciudad de Buenos Aires, con unos 40.000 habitantes. Desde el Ministerio de Salud de la Nación recordaron que hoy es el Día Mundial del Lavado de Manos y pidieron que la costumbre se instale en la Argentina.
La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti, remarcó el operativo en conjunto con la Ciudad de Buenos Aires para detectar casos positivos en las villas del conurbano. Hoy se está lanzando en forma conjunta el operativo Detectar, que se llama así porque es un dispositivo estratégico de testeo para coronavirus en territorio en Argentina. Se está trabajando provincia de Buenos Aires, Nación, provincia y el municipio de Quilmes en el barrio La Paz y en el barrio Mujica, en la ex Villa 31, con la ciudad de Buenos Aires, en este operativo de búsqueda intensificada de personas que puedan cumplir los síntomas para constituir la definición de caso y testearlos para generar las acciones de diagnóstico, para confirmarlo o descartarlo, para poder prestarle cuidado y realizar esto que decimos que es tan importante, que es la detección precoz y el aislamiento para poder minimizar la transmisión. El Ministerio de Salud de la Nación informó que en las últimas 24 horas, 13 personas murieron por COVID-19 y la cifra de fallecidos llega a 262 en todo el país. Según cifras oficiales, la tasa de letalidad por COVID-19 en la Argentina ascendió hasta 5,3%. El promedio de edad de los fallecidos es de 75 años y el 59,8% son hombres. Hasta el momento hay unos 148 pacientes en terapia intensiva y 1.472 personas que recibieron el alta, lo que representa el 30% del total de las personas que contrajeron la enfermedad. En el país se realizaron 69.718 test PCR. Se confirmaron 104 nuevos casos de coronavirus y ya hay 4.887 confirmados en todo el país. El 50,5% son mujeres, mientras que el 49,5% son hombres, con un promedio de 42 años de edad. En la ciudad de Buenos Aires se registraron 43 nuevos casos y la cifra de contagiados asciende a 1.365. Unas 545 personas recibieron el alta. Durante una entrevista en el canal Todo Noticias, el presidente Alberto Fernández aclaró que la cuarentena debe levantarse en forma paulatina. Fernández aseguró que tiene el interés de que la economía vuelva a funcionar, pero dejó en claro que lo hará cuidando la salud de los argentinos. Lo que nosotros no podemos es dejarnos llevar por la ansiedad de algunos y tirar por la borda todo el esfuerzo. Igual lo que sí tenemos que hacer es paulatinamente ir levantando la cuarentena para que todo recupere la normalidad. Yo tengo el mismo interés que todos ustedes de que la economía vuelva a funcionar. La pregunta es, sépanlo, que si el problema se desata, ¿quién va a ser el responsable de eso? ¿No? Háganse esa pregunta. Bueno, por eso pregunto. Como yo soy responsable de la vida de los argentinos, soy muy cuidadoso. El gobierno ya tiene una lista de 1.000 empresas que podrían abrir sus puertas. Yo sé que hay mucha gente. La decisión final será de Alberto Fernández. El punto crítico que se deberá evaluar con los expertos sanitarios siguen siendo los riesgos que provoca el transporte público en la propagación del coronavirus. La lista fue confeccionada en el Ministerio de Desarrollo Productivo y los sectores son variados. Aparecen la industria automotriz, autopartes, química, petroquímica, plástica, metalmecánica, cemento, textil, indumentaria y también calzado. Son empresas que ya presentaron sus protocolos de higiene, los planes de distanciamiento social y la logística de transporte de sus empleados. Todas las firmas están siendo evaluadas en este momento por el gobierno. Y la provincia de Jujuy flexibilizará la cuarentena el 9 de mayo y se abrirán shoppings, galerías y restaurantes. La apertura implicará estrictas medidas de control y protocolo de bioseguridad, según lo informó el gobernador Gerardo Morales. Las autoridades afirmaron que en la provincia no hay circulación local del coronavirus, así que desde el 2 de abril no hay casos confirmados en ese territorio. Desde hoy habilitaron a las combis y minibuses a circular para aliviar al transporte público. Les dieron luz verde, pero durante la mañana ninguna combi llegó a la terminal subterránea de Obelisco, en Sarmiento y Cerrito. Los locales y ventanillas de las empresas que operan con esta terminal como una de las cabeceras tampoco estuvieron habilitadas. Sin embargo, tras una resolución del Gobierno Nacional, las más de 2.000 unidades que circulan entre la ciudad y la provincia de Buenos Aires podrán hacerlo, aunque con algunas restricciones. Tan solo podrán cargar el 60% del pasaje en cada una y deberán retirar las cortinas. Los pasajeros, por su parte, deberán llevar tapabocas y sus permisos de circulación al día.
Este viernes vuelven a parar los repartidores de las aplicaciones. La Asamblea de Trabajadores de Reparto anunció que realizará un nuevo paro general de repartidores de plataformas digitales. Además del paro, los trabajadores de las empresas Globo, Rappi, Pedido Ya y Uber Eats convocaron una movilización hacia la sede del Ministerio de Trabajo de la Nación en reclamo de elementos de seguridad de higiene y aumento del 100% del pago por envíos, entre otros pedidos. El pasado 22 de abril, los trabajadores de aplicaciones en Argentina habían decidido unirse al paro internacional de repartidores, que incluyó a trabajadores de otros 5 países con los mismos reclamos que sostienen los trabajadores locales. 13 locales de Starbucks y Burger King bajarán sus persianas en el país. Así lo comunicó la firma mexicana Alsea, que gestiona ambas marcas en la Argentina. La decisión está ligada a la caída en el nivel de actividad y la baja en el consumo, acelerada tras las medidas de aislamiento dispuestas para frenar la expansión del coronavirus. Se cerrarán 8 sucursales de la cafetería y 5 locales de la cadena de comidas rápidas. La decisión afecta a 172 empleados que, de acuerdo a la información oficial, mantendrán su empleo y serán reubicados. Según el INDEC, una familia destina el 22.8% de sus ingresos a afrontar gastos en alimentos y bebidas, mientras que otro 13.1% se debe destinar a vivienda, el 5.5% a salud y el 15.1% a transporte. Este estudio del INDEC verificó además que el 11.4% se destina a afrontar el costo de las prepagas. El relevamiento, que se realiza cada 5 años y abarca hasta diciembre del 2018, registra que la Patagonia y el Gran Buenos Aires fueron las regiones con menor proporción de gastos en alimentos y bebidas no alcohólicas, mientras que el noroeste y el noreste fueron las de mayor peso en ese rubro. Los acreedores de la provincia de Buenos Aires rechazaron la propuesta oficial y lamentaron que no se haya escuchado su contraoferta para una reestructuración. A lo que llegamos es una serie de pedidos de autorización. Un grupo de bonistas reafirmó su rechazo a la oferta de reestructuración de deuda de la provincia, a la que consideró como unilateral y coercitiva. El comité de acreedores, que ya había negociado con el gobernador Axel Kicillof durante el intento bonaerense de postergar el pago de un bono a principios de año, se lamentó además porque el distrito no tuvo en cuenta su contraoferta. Tanto el modelo como los plazos que presentó el gobierno de Kicillof son similares a los que se presentó el Ministerio de Nación, Martín Guzmán, pero la oferta de la provincia da como resultado mejores condiciones para los acreedores que la oferta de la Nación. Y el ministro Guzmán dijo que no están evaluando prorrogar la fecha límite después de que en las últimas horas grandes grupos de bonistas rechazaran la oferta argentina. Lo que es usual, lamentablemente, en el Todavía mundo, estamos trabajando para acercar a ambas partes, fue lo que dijo el ministro. La negociación de la Argentina con sus acreedores para que acepten una propuesta de reestructuración de deuda de 65.000 millones de dólares está difícil, según dijo Guzmán, pero no hay planes de extender el plazo del viernes para cerrar un acuerdo. El gobierno le ofreció en abril a los bonistas una quita de intereses del 62%, un periodo de gracia de 3 años y una quita de capital del 5.4%. Los tenedores de bonos tienen que responder a la propuesta, aunque 3 grandes grupos de acreedores ya rechazaron la oferta. El comunicado rechazando la propuesta fue firmado por el grupo ad hoc de tenedores de bonos, el Comité de Acreedores de Argentina y el grupo ad hoc de tenedores de bonos de cambio. Estos 3 grupos son los mayores tenedores de deuda, concentran a grandes inversores y se estima que representan cerca de un 50% de los acreedores totales de la deuda a reestructurar. En el comunicado, los 3 grupos reiteran y dejan en claro que no pueden respaldar la oferta porque requiere que se sufran pérdidas desproporcionadas, injustificadas e innecesarias. Y en el texto también llama al gobierno a dialogar una nueva oferta, pero Argentina reiteró que no puede pagar nada más. El gobierno salió a buscar apoyo político en medio de la renegociación de la deuda. 23 gobernadores respaldaron al presidente y al ministro en el proceso de reestructuración. El gobierno también recibió el apoyo de empresarios y sindicalistas durante una reunión en Olivos con la UIA y con la CGT.
hoy le pedirá lo mismo a intendentes de todas las fuerzas políticas. Después de que la OMS ratificara que el COVID-19 es de origen animal, un estudio en Francia descubrió que el coronavirus estaba presente en diciembre pasado en ese país, un mes antes de que se confirmara el primer caso. Así, China podría no ser el único epicentro del virus. Así se desprendió de una investigación retrospectiva sobre los test negativos de gripe de 24 pacientes afectados por neumonía en diciembre pasado. Después de ser sometidos a una prueba serológica, los médicos identificaron un caso correspondiente al 27 de diciembre pasado y en un hombre que no había visitado China. La noticia revolucionó al mundo de la ciencia porque eso podría significar que Wuhan no es la única fuente del coronavirus. Imágenes como estas, la de abuelos reencontrándose con sus nietos, se multiplicaron ayer en toda Italia, que comenzó oficialmente la fase 2 de la salida del confinamiento y ahora permite visitar familiares. Cuando la vi, me detuvo el corazón. Parecía que hacía un siglo que no la veía. Fue lo que dijo este abuelo emocionado. Ayer, sin embargo, se desató una polémica porque el gobierno nunca aclaró qué parientes se puede visitar. Ocurre que para definir qué tipo de parentesco es el que está permitido ver, el primer ministro utilizó la palabra congiunti, un término que está en desuso en el italiano y que es muy genérica, por lo que ahora no se entiende bien si está permitido o no visitar a los novios. Y así se vio Venecia, uno de los lugares que se había convertido en una ciudad fantasma cuando estalló el coronavirus. Los vecinos le dedicaron un aplauso a las víctimas de la pandemia y al personal de salud que trabajó en los hospitales. Además, después de más de 2 meses encerrados, miles de ciudadanos salieron a las calles, pero con barbijo y respetando la distancia social. En los canales, además, volvieron a verse embarcaciones. We are here at the edge of a sinkhole that ISIS used to throw bodies of people it killed or executed. Este es el acantilado que descubrió la ONG Human Rights Watch y que el ISIS utilizaba para ejecutar y esconder a sus víctimas. El lugar, convertido en una especie de fosa común, está ubicado en el interior de un cañón profundo cerca de Raqqa, en Siria, una ciudad que la organización yihadista estableció como su capital cuando la ocupó en el año 2014. Según cree la ONG, además de esconder cuerpos, el cañón era utilizado para ejecutar civiles arrojándolos al vacío. La agencia oficial de noticias china publicó un curioso video animado con muñecos Lego para burlarse de la respuesta de Estados Unidos al coronavirus. En la animación, un guerrero de Xi'an y la Estatua de la Libertad tienen este particular diálogo. December. Strange pneumonia cases reported. Roger that. January. We discovered a new virus. So what? It's dangerous. It's only a flu. Wear a mask. Don't wear a mask. Stay at home. It's violating human rights. Building temporary hospitals. It's a concentration camp. February. It's overwhelming our medical system. Look how backward China is. The virus is killing doctors. Typical third world. March. Our numbers are now dropping. Impossible. Look at Italy. April. We said it was airborne. You gave false data. The virus is not dangerous, but millions of Chinese are dead. Even though the virus is not dangerous, we are correct. Even though we contradict ourselves. Are you listening to yourselves? We are always correct, even though we contradict ourselves. That's what I love best about you Americans. Your consistency. El Senado se sesionará de manera virtual por primera vez en la historia el 13 de mayo próximo. De este y otros temas vamos a hablar después de la pausa. Ya volvemos. Cuídate sin miedo, cuídate con responsabilidad. Si estás en casa, en el canal de la ciudad, te hacemos compañía. Quédate en casa, quédate en el canal de la ciudad. Sabemos lo que te gusta. La cámara la está enfocando, señorita. Sí, exactamente. Sí. Te contamos todas las intimidades. ¡Ay, me está llamando Julián! ¿En serio? ¡Haga corte, por favor! Y es lindo verte reír. El clon.
El clon. El clon. Esto lo tenés que decir con los anteojos. El clon. El clon, ¿qué es? Es un clon. Quédate con nosotros. Yo no puedo seguir. Pero no. Quédate a pasar una cuarentena inolvidable. Muy bien. ¿Estuve bien o no? Acá, en el canal de la ciudad. Tres personas fueron detenidas en Salta. Habían diseñado un plan para amedrentar y estafar a beneficiarios del ingreso familiar de emergencia. Las víctimas de este grupo criminal viven en comunidades rurales de pueblos originarios situadas alrededor de la localidad salteña de Embarcación. Los detenidos son dirigentes políticos que reconocieron haber cometido el delito. Gracias a escuchas telefónicas y allanamientos simultáneos descubrieron cómo trabajaban. Actuaban como intermediarios para cobrar el subsidio y para eso pedían una importante parte del dinero de ayuda otorgado por el Estado. También obtenían datos de miembros de las comunidades originarias y directamente les robaban el importe completo del beneficio que les correspondía. Para justificar el desvío de dinero, los delincuentes utilizaban los registros legales del Club Central Norte del que eran directivos. El Senado sesionará de manera virtual por primera vez en su historia el 13 de mayo próximo. La vicepresidenta de la Nación y titular de la Cámara Alta, Cristina Fernández de Kirchner, firmó el decreto parlamentario para convocar a sesión especial para el miércoles 13. Será desde las 14. Juntos por el Cambio rechazó la propuesta del oficialismo y pidió que algunos senadores, no más de 15, pudieran sentarse en sus bancas. Pero finalmente solo podrán permanecer en el recinto las autoridades parlamentarias por cuestiones de seguridad sanitaria y para evitar que haya más senadores porteños y bonaerenses que los del interior del país. El tiempo de sesión podrá extenderse hasta 6 horas. Se debatirá la validez legal de unos 20 decretos de necesidad de urgencia firmados por el presidente desde la declaración del aislamiento social preventivo y obligatorio para mitigar la propagación del coronavirus. Y los diputados se van a reunir hoy para definir el temario de la primera sesión virtual. A modo de prevención, debido al avance del virus, los legisladores tendrán que adaptarse al nuevo mecanismo. El presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, junto a los jefes del bloque, analizarán también la puesta a punto del sistema para sesionar de manera remota el próximo jueves. El temario de la sesión incluirá proyectos destinados a mitigar el impacto de la pandemia. La Liga Alemana de Fútbol realizó la primera tanda masiva del test de coronavirus. 10 casos dieron positivo y aún así ya se prepara el regreso del campeonato. La primera tanda de test generalizados revelaron 10 casos en los clubes alemanes de fútbol. Hasta ahora, únicamente el Colonia, de la primera división, había anunciado públicamente el viernes que 2 jugadores y un preparador físico habían dado positivo y los otros miembros del equipo fueron puestos en aislamiento en un hotel. El miércoles, la canciller Angela Merkel y los presidentes de los estados regionales deben hablar por videoconferencia y dar el aval a la reanudación de la competencia a puertas cerradas. El regreso de la actividad estaría estipulado para el 15 de mayo. Las imágenes de los animales abriéndose paso en las ciudades se multiplicaron por todo el mundo, pero esta vez los animales no fueron solos. Miren lo que hizo este hombre en la ciudad turca de Samsun. Así es, un hombre sacó a pastar a cientos de ovejas en plena ciudad. El video fue publicado por los vecinos que se quedaron atónitos frente a la imagen del pastor seguido por una gran bandada de animales. Muchas de ellas incluso terminaron comiéndose todo el pasto de los bulevares de esa ciudad. Vamos a ver cómo va a estar el tiempo en los próximos días en la ciudad de Buenos Aires. Mañana miércoles 8 la mínima, 15 la máxima, el cielo parcialmente nublado. Jueves mínima de 7 grados, máxima de 17 grados y soleado el tiempo. Viernes 10 de mínima, 18 de máxima y el cielo que también va a estar soleado. Estas fueron las noticias en el canal de la ciudad. Los invito a quedarse en nuestra pantalla y a quedarse en casa. Hasta mañana a las 12:30. Chau.